En un monasterio silencioso, encaramado en los acantilados de Montserrat, donde el viento se deslizaba entre arcos rotos como un fantasma que rezaba, un hombre se sentaba solo frente al pergamino y la tinta. Corría el año 1492, el mundo recién se había duplicado en tamaño, el horizonte temblaba entre promesa y misterio. Los imperios empezaban a redibujar la tierra a su imagen, cada mapa un acto de fe disfrazado de conquista. Pero en aquella celda fría, el cartógrafo no dibujaba para reyes ni capitanes. Dibujaba para el silencio. Alonso de la Rúa, aunque su nombre es apenas un eco, fue un monje de origen incierto. Algunos dicen que había sido marinero, otros, un erudito de Córdoba que abandonó la razón en busca de lo sagrado. Sus notas, escritas en latín y catalán, hablan de costas que respiran bajo la luna y de líneas que se disuelven al tocar el sol. Sus mapas no prometían caminos ni fronteras, sus trazos marcaban el borde entre lo visible y lo que se niega a ser visto. Su obra maestra, La Costa de la Sombra, fue dibujada, según se cree, sobre piel de becerro lavada en agua salada. La tinta mezclaba ceniza, agalla y púrpura de múrex, un pigmento tan raro que en otros tiempos fue reservado para emperadores. Bajo la luz de una vela, el mapa parecía corriente, un puñado de islas al oeste de las Azores, un trazo tenue de costa. Pero bajo la luz de la luna, nuevas formas aparecían, líneas que brillaban como el aliento sobre el vidrio, un litoral imposible de seguir a la luz del día. Un fragmento sobrevive aún. En los archivos de Lisboa, un trozo de pergamino muestra una costa que no pertenece a ningún continente conocido. Bajo luz infrarroja surge un símbolo, una espiral dentro de una luna creciente. Y debajo, apenas visible, la frase ultra lucem umbra spirat, más allá de la luz, respira la sombra. El trazo es del siglo XV, pero la tinta contiene compuestos que no existen en Europa. Los historiadores discuten. Algunos afirman que Alonso tuvo acceso a cartas árabes perdidas, copiadas de los sabios del Magreb, quienes hablaban de tierras occidentales cubiertas por niebla. Otros encuentran ecos de la Antilla, la isla fantasma que aparecía y desaparecía de los mapas del siglo XV. Sin embargo, en una carta conservada en Sevilla, Alonso escribe: «He visto el contorno de un mundo que no desea ser visto. No está hecho de piedra ni de tierra, sino de reflejo. Cuando lo dibujo, se aparta». En 1514, el navío portugués São Noite partió de Sagres siguiendo un mapa que brillaba a la luz de la vela. Su bitácora termina tras 12 noches en el Atlántico. La última línea dice: «Las estrellas se mueven. El mar canta bajo el casco». Siglos después, la arqueóloga Clara Barre descubrió el fragmento en Lisboa. Observó que el pergamino estaba cubierto de cristales de sal, como si hubiera sido sumergido. El pigmento contenía cinabrio de Marruecos, lapislázuli de Afganistán, y púrpura de Levante. Nadie supo explicar cómo un monje en Cataluña obtuvo tales materiales. Cerca de las Azores, los pescadores aún hablan de la marea gris, una niebla que nace sin viento, extendiéndose sobre el mar como un horizonte duplicado. Allí las brújulas giran. El sonido del océano parece venir desde debajo del barco. Algunos afirman ver torres o sombras que se desvanecen con el sol. Los científicos hablan de espejismos y corrientes. Los isleños lo llaman la Costa Muda. En 1971, un buzo llamado Miguel Estrella afirmó haber hallado estructuras bajo el mar, círculos de piedra negra, tallados con espirales. Sus fotografías, hoy olvidadas, mostraban alineaciones que coincidían con los símbolos del mapa de Alonso. Al año siguiente, el lugar ya no existía. Las proporciones de sus terrazas coinciden con las de Machu Picchu. Algunos canales se alinean con los solsticios, otros reproducen constelaciones, la llama, la serpiente, la cruz del sur. No hay inscripciones, ni símbolos de poder. Solo fluidez. Toda la escultura parece haber sido hecha para moverse con el agua, para transformar el silencio en voz. Al inclinarse, uno puede ver por dónde entraban y salían los antiguos flujos. Pequeñas puertas de piedra, alineadas con las laderas, se abren como bocas.
Si se vierte un solo cántaro en la parte superior, el agua recorre el laberinto entero, no al azar, sino con precisión, como si recordara su camino. Algunos investigadores sugieren que era un modelo de riego, un instrumento de ingeniería. Pero incluso los más escépticos reconocen en él una intención más profunda. Quizás el cartógrafo comprendía que el mapa no guiaba hacia la tierra, sino hacia el alma. En sus notas escribió: el mar recuerda sus propios bordes. Yo solo sigo donde suspira. Uno de ellos escribió en 1964, la piedra no enseña, invita. Parece consciente de ser escuchada. Las leyendas quechuas van más lejos. Dicen que hubo un tiempo en que las montañas hablaban, y los humanos respondían con los ríos. Cada montaña tenía un corazón, un zonco, que latía a través de la piedra. Cuando la gente perdió su respeto, las montañas guardaron silencio. Solo unas pocas, como Saigüite, aún susurran. Los aldeanos llevan flores, hojas de coca, o vierten un hilo de agua sobre la roca. Permanecen quietos mientras el flujo comienza a moverse, escuchando cómo la piedra recobra su melodía. Dicen que es la tierra recordando su propio canto. En 1978, un geólogo midió sus vibraciones. Murió, o se desvaneció, en 1517. En su celda, los monjes hallaron símbolos grabados en la piedra y un círculo de ceniza fina. Ningún cuerpo. Ningún mapa. Solo silencio. Incluso seca, la piedra emitía una oscilación imperceptible, una frecuencia baja, constante, como un latido enterrado. Él lo llamó resonancia sísmica. Los lugareños, vida. Al caer la tarde, el valle parece sostener siglos en silencio, los ingenieros incas, los sacerdotes, los niños que vertían agua, los primeros arqueólogos agachados entre la hierba. Todo queda grabado en ese único bloque de piedra. Cuando el viento atraviesa la quebrada, el sonido regresa, un murmullo grave que se mezcla con el pulso de la sangre. No es palabra, es ritmo. Dice, tal vez, recuerda. La noche llega rápido en los Andes. El cielo se vuelve añil, las estrellas chispean como brasas frías. Cuando Clara Vaz observó el fragmento bajo la luna, creyó ver un resplandor tenue recorriendo la tinta. Desapareció al amanecer. En su último informe escribió: la costa existe, pero no para nosotros. El agua sigue corriendo entre los surcos, brillando con su propia luz. El sonido que deja no es canto ni silencio, sino algo intermedio, un rezo que respira. Quizás nunca fue para entenderse. Quizás su propósito era recordar que toda montaña tiene voz, y todo silencio, su eco. Si uno escucha lo suficiente, la piedra parece respirar contigo. El viento le responde. La tierra se aquieta. Y en ese instante, el mundo entero se reduce a un solo sonido. El antiguo, lento latido de la piedra recordándose a sí misma. Muy al norte, donde los inviernos nunca terminan del todo, hay un bosque que ya no se mueve. Y así, la historia respira aún. En las noches tranquilas, algunos dicen que el mar conserva aquel mapa invisible, trazado en la superficie de las olas. La línea entre el mundo y su reflejo. La frontera donde la razón se vuelve sueño. Sus troncos se alzan como pilares de cristal, sus ramas brillan bajo la pálida luz ártica, y bajo ellos el suelo no guarda raíces, sino memoria, antigua, inmóvil y fría. Lo llaman el bosque petrificado de Amar. Otros lo conocen como el bosque de cristal. Se encuentra en el borde de lo que alguna vez fue un mar interior, donde ahora solo vaga el viento, lento y eterno. Mucho antes de que existieran los mapas, antes de que el hielo retrocediera, este lugar estaba vivo. Crecían árboles más altos que catedrales, coníferas, ginkgos, helechos, y cicadáceas, cuyas hojas destellaban con el vapor cálido de un mundo joven. Ríos templados cruzaban sus raíces. El aire olía a resina y sal. Entonces algo cambió. Nadie sabe si fue el movimiento de los polos, el aliento de una estrella o el silencio de un cataclismo. Allí, la costa sigue viva, no para ser hallada,
sino para ser recordada cuando la luz se apaga y el horizonte se disuelve en sombra. En una sola era, la vida se convirtió en vidrio. Hoy, el bosque permanece inmóvil en el tiempo. Cada tronco ya no es madera, sino cuarzo y jaspe. La luz del sol atraviesa sus anillos, revelando remolinos de violeta, ámbar y humo. Brillan sobre la nieve como fuego atrapado en hielo. Los geólogos dicen que la transformación comenzó hace más de 200 millones de años, cuando ceniza volcánica cubrió el bosque bajo capas de lodo rico en sílice. Durante siglos, el agua de lluvia filtró la piedra, reemplazando molécula por molécula la madera con mineral. Lo que quedó no fue muerte, sino una memoria mineral perfecta, tan precisa que aún se ven las vetas de la corteza y los nervios del crecimiento, como si los árboles siguieran respirando, más lento, más profundo. Los pueblos del norte, los Sami, los Nenets, los Komi, tienen sus propias leyendas. Dicen que los árboles eran espíritus que desafiaron al sol. El desierto recuerda lo que el viento olvida. Cuando el mundo era joven, el sol nunca se ocultaba, y el bosque anhelaba la noche. Entonces los árboles comenzaron a tejer sombras, llamando a la oscuridad desde el cielo. El sol, celoso y temeroso, los congeló en su acto de desafío. Cada tronco guarda todavía una chispa de esa rebelión, un fragmento de crepúsculo que jamás se apaga. Y cuando la aurora danza sobre el bosque, dicen los ancianos, son los espíritus tratando una vez más de llamar a la noche. En 1897, el naturalista ruso Alexei Borodin llegó al lugar. Sus diarios describen millas de columnas relucientes, el suelo cubierto de hojas rotas como cristal. Escribió, el aire vibra aquí, como si el sonido se hubiese vuelto visible. Cada paso resuena no contra la piedra, sino contra el tiempo. Tomó muestras, secciones del tronco cortadas en láminas translúcidas, venadas como mármol. Bajo siglos de arena errante, existió una ciudad cuyo nombre se ha disuelto como la sal en el agua, susurrado por mercaderes, invocado por soñadores, temido por reyes. Se decía que sus muros brillaban bajo la luz de la luna y se desvanecían con su partida. Bajo la lente, los anillos mostraban aún las estaciones, años húmedos, años secos, el pulso lento de una lluvia olvidada. Afirmó que el bosque cantaba cuando el viento lo cruzaba, un murmullo grave que hacía al corazón recordar su edad. Durante décadas, nadie le creyó. Sus escritos se consideraron delirios provocados por la soledad polar. Pero en 1962, un equipo de Leningrado volvió a la región y halló exactamente lo que él describió, miles de troncos erguidos, semiocultos en el permafrost, resplandecientes por dentro. Al golpear algunos, estos emitían un tono cristalino, como el de una campana lejana. El análisis espectral mostró hierro, carbono y sílice en formación de red cristalina, las condiciones exactas para la resonancia. Los científicos lo llamaron coincidencia. Pero cuando acamparon cerca, observaron algo más difícil de negar. El bosque cambiaba de tono con la noche. Los viajeros que cruzaban el Lab, al-Khali, el cuartel vacío de Arabia, hablaban de ella con la misma voz con que se nombra un espejismo. La llamaban Irán de los Pilares, la ciudad de la luna. En las suras antiguas del Corán, Irán aparece maldita por su arrogancia, por haber levantado torres tan altas que desafiaban al cielo. Hoy, los arqueólogos creen que aquellas palabras recordaban un lugar real, sepultado bajo las arenas cercanas a Ubar, un antiguo oasis en las rutas del incienso, por donde las caravanas llevaban mirra y olíbano hacia Babilonia y el Levante. Cuando el viento soplaba desde el norte, los árboles cantaban grave, como un coro bajo la tierra. Cuando el viento giraba al este, el tono se elevaba, agudo, tembloroso, como un canto en vidrio. Al amanecer, todo callaba. Las gentes del lugar lo llaman la respiración del cristal. Jamás cortan esos troncos, ni se llevan sus fragmentos. Dicen que el bosque recuerda. En algunas noches de invierno, cuando la aurora se curva verde y dorada, los troncos brillan desde adentro, como si la luz hubiese encontrado su camino de regreso. En una cueva cercana, Borodin halló fragmentos tallados con runas.
Son más antiguos que cualquier escritura nórdica conocida, más antiguos incluso que los grabados de los cazadores de los Urales. Algunos parecen estrellas, otros, espirales. Cuando el explorador británico Bertram Thomas atravesó ese desierto en la década de 1930, los beduinos le hablaron de una ciudad tragada por la tierra después de una tormenta sin igual, un castigo, decían, enviado desde el cielo. Al principio se rió. Pero años después, las imágenes satelitales revelarían formas extrañas bajo las dunas, caminos que se cruzaban, estructuras circulares, y rastros de torres caídas. Hoy se sabe que las cavernas subterráneas de la región pueden colapsar en una sola noche, arrastrando consigo pueblos enteros. Y sin embargo, algo en Ubar sigue pareciendo más antiguo que la razón, más leyenda que ruina. El más repetido es un círculo cruzado por una línea, el símbolo del horizonte, donde el sol toca el mundo. Borodin creyó que las tallas eran un registro del cataclismo que convirtió el bosque en piedra, una memoria escrita no en papel ni en arcilla, sino en los huesos de la tierra. Cuando los arqueólogos las analizaron de nuevo en 2004, descubrieron algo inquietante. Las figuras coincidían con el patrón del cielo tal como habría sido hace más de 200 millones de años, al final del Triásico. Era como si los talladores recordaran un cielo que no podían haber visto. Caminar hoy por el bosque de cristal es salir del tiempo. La nieve amortigua todo sonido. La luz se refracta entre los troncos, dibujando arcos iris sobre el hielo. Cada columna guarda su propio color de amanecer. Algunas están enteras, otras, rotas en astillas afiladas. De noche, cuando el desierto se enfría, la arena se endurece como vidrio. Desde lo alto, la luna se refleja en olas suaves, plateadas. Es fácil comprender cómo los antiguos creyeron que la ciudad podía alzarse de nuevo bajo ese resplandor, sus muros respirando al ritmo del viento, sus pilares encendidos con fuego inmóvil. Si apoyas el oído en una de ellas, no oyes nada, y sin embargo, algo se mueve adentro, lento, profundo, vivo. Los científicos lo llaman decaimiento resonante, la vibración mínima del mineral enfriándose tras milenios de presión. Pero los que escuchan con calma lo reconocen como un latido. No de piedra, sino de la memoria dentro de la piedra. Cuentan que en ciertas noches, cuando la luna está baja y el frío se vuelve absoluto, el aire sobre el bosque se detiene. Y entonces, sin viento ni causa, uno de los troncos comienza a cantar. El tono es puro, sin dirección, sin edad. Otros lo siguen, uno a uno, hasta que todo el valle vibra con un sonido imposible de describir. Nunca ha podido grabarse. Los micrófonos fallan, las baterías se congelan. La primera mención escrita de Hiram no aparece en árabe, sino en tablillas acadias halladas cerca de Mari, en el Éufrates. El nombre está medio borrado, seguido por un solo ideograma, puerta. Más tarde, inscripciones nabateas cerca de Petra mencionan Aram o Iramel, quizá, la ciudad del exaltado lunar. Incluso Heródoto, en el siglo V a.C., describió una ciudad blanca del sur, construida sobre arena que cantaba al ser pisada. Solo los que han estado allí juran haberlo oído, el himno de un bosque que se negó a morir. Quizás sea la tierra recordando sus propias estaciones. Quizás sea solo viento y frío, haciendo música con el vacío. Pero cuando amanece, y la primera luz toca el cristal, el aire parece suspirar, como si el tiempo exhalara. En algún lugar entre la geología y el sueño, entre el silencio y el canto, el bosque espera. Cada árbol, una nota inmóvil de una canción sin final. Cada ráfaga de viento, una página que gira en el libro más antiguo del mundo. Y en esa quietud brillante, uno puede creer que nada se pierde para siempre, que incluso lo olvidado puede volverse luminoso, cuando el mundo aprende a escuchar en silencio. En el corazón del desierto egipcio, donde las dunas se mueven como criaturas que respiran, existió una vez un templo que no adoraba dioses, sino luz. Sus muros brillaban bajo el sol como agua. Así sobrevivió la leyenda. Quienes lo veían a lo lejos juraban que no era un edificio, sino un espejismo vuelto piedra, una visión hecha geometría y silencio. Tuvo muchos nombres:
Perneú, la casa del resplandor, Ain al sur, el ojo del desierto, y en los fragmentos de un antiguo papiro, se lo nombra así, el templo de los espejos. No sabemos quién lo construyó. Solo quedan fragmentos, pedazos de cuarzo pulido, arena fundida, vidrio solidificado por un calor imposible. Los arqueólogos los hallaron dispersos en una meseta al oeste de Fayum, brillando bajo la arena como lágrimas del sol. El primer relato moderno proviene de la expedición de 1842, dirigida por el egiptólogo prusiano Karl Lepsius. Escribió sobre una sala de luz imposible, donde fragmentos de vidrio se alineaban para reflejar el sol naciente a través de pasillos de piedra. Al amanecer, el templo capturaba el primer rayo y lo guiaba hacia adentro, como si el propio sol descendiera a la tierra. Más tarde, otros pensaron que Lepsius hablaba en metáforas. Pero los beduinos aún recuerdan el lugar. Una ciudad que solo podía verse de noche. Lo llaman Beit al-Siyal, la casa de las sombras. Dicen que en ciertas épocas del año, cuando el calor ondula el horizonte, aún puede verse bajo la arena la silueta de sus muros, relucientes, como si la luz de abajo despertara. Los estudios modernos asocian el sitio con el reinado de Akenatón, el faraón hereje que adoró no ídolos, sino al propio sol, Atón, el disco radiante. El templo sería su visión perfecta, un santuario sin estatuas, un espacio donde la luz fuera el único Dios visible. Y sin embargo, el análisis de las arenas fundidas revela algo más antiguo, mucho más antiguo, siglos antes de las pirámides, cuando Egipto aún no era nombre. Los fragmentos de cuarzo muestran ondulaciones microscópicas, como si no hubieran sido cortados, sino modelados por fuego celestial. El espectro químico muestra trazas de iridio y tectita, materiales que solo nacen en impactos de meteorito. Algunos científicos creen que el templo se levantó cerca del campo de vidrio del desierto líbico, donde una estrella cayó hace miles de años y fundió la arena en cristal dorado. Quizás el templo se construyó con los restos de ese fuego estelar. Los himnos antiguos hablan del lago de piedra brillante donde los dioses caminaban con rostros de espejo. Una ciudad de piedra que brillaba. Los sacerdotes, dicen, entraban al amanecer para ver cómo la primera luz tocaba el altar, y allí, en su reflejo, contemplaban al Dios y a sí mismos. Mirar el vidrio era mirar el cielo y la tierra fundidos en un solo respiro. Entre los restos excavados se hallaron fragmentos de obsidiana bajo el cuarzo, una técnica óptica que multiplicaba la luz. Incluso ahora, al mediodía, los trozos reflejan el sol con tanta fuerza que ningún ojo puede sostenerlos. El aire tiembla, y el horizonte parece curvarse alrededor del lugar, como si el espacio mismo se rindiera a la luz. En 1971, un equipo egipcio encontró una cámara subterránea bajo las dunas. En sus muros había un mosaico hecho no de oro, sino de diminutos espejos, cada uno del tamaño de una uña. Cuando los iluminaron con una linterna, la habitación entera se encendió con 1000 soles en miniatura. En el centro, un pedestal de basalto negro reflejaba nada. Una inscripción recorría su borde en escritura hierática. Una ciudad que, al amanecer, se disolvía como un aliento sobre el vidrio. La luz recuerda su forma. La cámara fue sellada de nuevo y con el tiempo olvidada. Pero los beduinos siguen hablando. Dicen que en ciertas noches, las estrellas parecen duplicadas, un cielo arriba, otro debajo de la arena. Los animales se inquietan, el aire zumba suavemente. Ellos dicen, el templo respira. Hay ecos del mito en otros lugares. En Mesopotamia, el dios habitaba un palacio de espejos bajo el mar. En Grecia, Heráclito escribió, el alma es un espejo de fuego. Y en los textos hebreos se dice que Moisés habló con Dios a través de un espejo de resplandor. Cuando Wilfred Tessiger cruzó esas arenas años más tarde, los beduinos le advirtieron que no viajara bajo la luna llena. Las dunas se mueven entonces, le dijeron. La ciudad vieja despierta. Él lo consideró superstición, hasta que una noche vio, en el horizonte, un resplandor. No era calor. Era luz. Se movía como si respirara, flotando sobre las dunas,
luego plegándose en sí misma hasta desaparecer. Más tarde escribió, no fue un espejismo del día. Fue una visión de algo que no quería permanecer. Tal vez todos recordaban lo mismo, un santuario donde lo divino se mostraba en luz, no en sombra. Los fragmentos hallados muestran una precisión óptica asombrosa. Los ángulos coinciden casi exactamente, capaces de reflejar el sol a través de un corredor de 60 metros, hasta el corazón del templo. Si se reconstruyera, guiaría la luz como un río, una corriente dorada entrando en la piedra. Pero, ¿para qué? ¿Era ritual, observación astronómica, o una tecnología perdida de reverencia? Algunos creen que marcaba los solsticios, otros, que atrapaba el reflejo del cielo para recordar a los hombres su propia naturaleza luminosa. Sea lo que sea, sigue siendo uno de los milagros más silenciosos de la historia, un templo edificado no para contener sombra, sino para sostener claridad. Hoy el viento lo cubre otra vez. Las dunas se pliegan sobre sí mismas, envolviendo la memoria en su oleaje de arena. Han aparecido fragmentos de piedra caliza, alisados por el viento, grabados con patrones geométricos únicos en Arabia. Uno de ellos mostraba una luna creciente sobre una espiral, quizás símbolo de antiguos cultos lunares extendidos desde Yemen hasta Mesopotamia. La orientación de las ruinas también sugiere intención celeste, el eje principal apunta no al norte, sino al ascenso de la luna invernal, cuando su luz habría atravesado el corazón de la ciudad. Pero a veces, cuando el sol desciende y la calma se detiene, un destello aparece, un brillo fugaz desde abajo, tan puro que parece un sueño del vidrio recordando su propia existencia. Dura solo un instante, y luego desaparece. Quien lo ve no sabe si ha presenciado realidad o reflejo. Quizás eso era lo que los antiguos querían conservar. No un templo, sino una pregunta. Si la luz puede recordar, ¿puede también hacerlo la memoria humana? Y cuando llega la noche, el desierto se enfría, el cielo se convierte en otro espejo. Las estrellas miran hacia abajo, hacia su reflejo en las dunas. Y bajo ellas, el templo de los espejos duerme todavía. Tal vez Irán fue primero un templo lunar y luego una ciudad. Un lugar donde los sacerdotes observaban el ir y venir de la luz, aprendiendo de su ciclo la medida del tiempo y la mortalidad. Cuando llegó la sequía, cuando los pozos enmudecieron y la luna dejó de brillar, el pueblo interpretó abandono, no azar. Entonces levantaron torres más altas, espejos de devoción, hasta que el desierto, paciente y vigilante, los reclamó. Soñando con el día en que el sol vuelva a caminar entre sus muros. Bajo las dunas infinitas del Sáhara hay un sonido que pocos han escuchado, el sonido del agua moviéndose bajo un mundo de polvo. No es el viento, aunque respira como el viento. Es el susurro de un río que nunca ve el cielo. Los antiguos viajeros del desierto hablaban de él con respeto. Lo llamaban el Bar al-Kafi, el mar oculto. Dicen que sus corrientes fluyen bajo las arenas de Egipto, Libia y Sudán, atravesando la piedra como venas bajo la piel de la tierra. Cuando las noches son frías y el aire inmóvil, algunos juran oírlo, un murmullo profundo, como si el desierto soñara. Durante siglos fue solo un mito, hasta que los satélites comenzaron a leer los secretos de la arena. Bajo el Sáhara se descubrió un océano de agua antigua, el acuífero de Arenisca Nubia. Aún hoy, los geólogos dicen que esa tierra respira. Cavernas se abren y se derrumban sin aviso, formando abismos capaces de devorar una fortaleza entera. Uno de esos hundimientos, descubierto en 1992, reveló fragmentos de cerámica, huesos y los restos de muros. Lo llamaron Cisr, pero los beduinos, sonriendo suavemente, lo llamaron de otra forma, Irán. Silencioso, inmenso, y más viejo que cualquier civilización. Se extiende bajo 4 países, guardando la lluvia fosilizada de hace 10.000 años, una lluvia que cayó cuando el Sáhara era verde, cuando los ríos cruzaban valles donde ahora solo camina el viento. Los geólogos lo llaman un vestigio del Holoceno, un recuerdo enterrado de un mundo más tierno. Pero para los nómadas, el río sigue vivo. Dicen que el río duerme, no muere. Y que cuando la tierra despierte, él también lo hará.
En 1993, una expedición italiana perforó la roca cerca del macizo de Hifkebir y escuchó el primer brote de agua en 40 siglos. Subió fría, clara, intacta. Llamaron al pozo Ain Sura, por la cueva cercana donde figuras prehistóricas de nadadores cubren las paredes, cuerpos suspendidos, moviéndose sin peso, como si los artistas recordaran el tiempo en que el desierto aún era mar. El hallazgo reavivó textos antiguos. Cuando cae la noche sobre el Lab al-Khali, las dunas se vuelven olas de mercurio. Las estrellas parecen descansar sobre la arena. Algunos viajeros aseguran oír música, el viento pasando por piedra hueca, el recuerdo de muros que ya no están. El aire vibra con presencia. Cada grano de arena parece brillar con lo que alguna vez sostuvo. Heródoto habló de un río que fluye bajo la arena y alimenta los pozos del oeste. Y en los himnos de los faraones se menciona, la serpiente del abismo se enrosca bajo el camino de Ra, cuando él mira hacia abajo, las aguas despiertan. Los templos de Dajla, Farafra y Sigua parecen seguir esa misma ruta, construidos justo sobre los canales subterráneos, como si los sacerdotes conocieran la geografía de lo invisible. Más allá de los mapas, hay algo más profundo, una vibración que vive en la arena. Cerca de Sigua, el suelo tiembla apenas bajo los pies. Un sonido grave, continuo, casi imperceptible. Los científicos lo llaman resonancia acústica, el viento atrapado en capas de piedra porosa. Pero los beduinos sonríen. Dicen, el río sueña. Y cuando sueña, la arena recuerda que fue agua. Si permaneces allí al amanecer, antes de que la luz regrese del todo, quizás también la veas, el destello de un pilar, un arco, la curva de un muro medio emergido antes de desvanecerse otra vez. De noche, el desierto se convierte en espejo. Cada grano refleja el cielo, y las dunas parecen olas detenidas. Bajo la luna, regresan las historias antiguas. Cuentan que la diosa Nuket, madre de la corriente, lloró al ver cómo la humanidad olvidaba el ritmo sagrado del mundo. Sus lágrimas se hundieron en la tierra, formando ríos secretos. Ahora duerme, su voz fluyendo por las grietas de piedra. Bajo el templo de Amón, en Sigua, arqueólogos hallaron conductos tallados que no llevaban a ninguna parte. Junto a ellos, inscripciones decían, el río de abajo lleva las palabras de los muertos. Quizás eran símbolos, o quizás parte de un conocimiento perdido, una hidráulica sagrada que unía agua y alma. En 2006, el radar reveló una red de canales secos que se extiende más de 1000 kilómetros bajo el mar de arena. La ciudad que se desvanece con la luz de la luna no pertenece al pasado. Habita en el umbral, ese espacio tranquilo entre la vigilia y el olvido, donde la historia respira entre el polvo y el sueño. Algunos se curvan hacia los oasis, otros desaparecen en la oscuridad bajo Libia. El agua aún fluye allí, invisible, moviéndose bajo una presión tan antigua que su viaje podría durar milenios. Los científicos lo llaman flujo fósil. Los nómadas lo llaman pulso. Aún hoy, lo siguen. Dicen que el aire sobre el río es distinto, más fresco, como si respirara humedad. En ciertos huecos, la arena huele a vida. Y si uno apoya el oído contra el suelo, a veces se oye algo leve, un suspiro, un eco, como el aliento de la tierra soñando. Un río que nunca ve la luz. Un flujo de memoria que se mueve por la oscuridad. Tal vez nunca desapareció. Tal vez solo duerme, esperando que la próxima luna pronuncie su nombre sobre la arena. Tal vez todos los ríos terminan así, convertidos en recuerdo, cantando bajo el mundo. Incluso el Nilo, dicen, comenzó como un susurro en la piedra, buscando su salida hacia el día. En los bordes del desierto, los arqueólogos hallaron herramientas y cerámicas enterradas bajo metros de arena. Gente que vivió junto a lagos ahora perdidos, siguiendo el rumor del agua en los sueños. Cuando soplan los vientos de tormenta, el desierto canta. Las dunas vibran, las montañas respiran polvo. Dicen los ancianos, el río se vuelve en su lecho. No inunda, no destruye. Recuerda. Y creen que un día,
cuando el cielo cambie y la tierra respire, el río despertará. En un monasterio escondido en lo profundo de la selva negra, donde la niebla se movía como aliento entre los pinos, aún se alza una vieja torre, sus piedras ennegrecidas por siglos de lluvia, sus campanas dormidas. Dentro de esa torre, en una cámara cubierta de musgo y latón, latía antaño un reloj que, decían, no medía el tiempo, sino la eternidad. El Sáhara volverá a florecer, no por lluvia, sino por memoria. Palmeras y fuentes brotarán donde solo hubo silencio. Y el mar oculto abrirá sus ojos. Hasta entonces, duerme. Bajo montañas de tiempo, bajo la historia misma del mundo, fluye espacio, paciente, eterno. Y si alguna vez te detienes en la inmensidad dorada, escucharás también su ritmo. El latido del agua en los huesos de la tierra. El pulso de lo que aún recuerda. El río que duerme bajo la arena. Los monjes que lo construyeron pertenecían a la orden del Cister, hombres de ritmo, silencio y oración. Llamaban al reloj Orbis Mundi, el círculo del mundo. Fue creado a finales del siglo XIV por el hermano Matías de Rothweil, un estudioso de la astronomía y la fe. Creía que el tiempo no era una línea, sino un aliento, que las horas de Dios fluían como las mareas, con un pulso invisible, lleno de simetría divina. La encontraron enterrada en piedra más antigua que cualquier civilización. Una esfera hueca, de bronce ennegrecido, fundida en la roca profunda de una mina donde solo debía haber carbón. Era 1944, cerca del pequeño pueblo de Ottosdal, en Sudáfrica, cuando los mineros partieron un nódulo de pirofilita y descubrieron algo que la Tierra nunca debió ocultar. Una campana que parecía vibrar, incluso sin ser tocada. Los periódicos la llamaron la esfera de Klerksdorp. Otros susurraron un nombre distinto, la campana que sonó antes del tiempo. Los geólogos dijeron que era una concreción natural, una forma creada por presión durante 2000 millones de años. Pero quienes se acercaron aseguraron oír un sonido bajo, constante, como una nota que no se extingue. Su superficie era lisa, surcada por 3 líneas perfectas que rodeaban su cuerpo. Sin marcas de herramientas. A diferencia de los relojes comunes de su época, que marcaban las horas del trabajo y del rezo, el mecanismo de Matías seguía el movimiento de la luna. Su péndulo estaba conectado a una cámara oculta de agua, que subía y descendía con la marea lunar, alimentada por un manantial subterráneo vinculado al distante Rin. El reloj no latía con engranajes solamente, sino con el pulso silencioso de la tierra. Sin uniones. Su equilibrio, exacto, demasiado para cualquier manufactura conocida. La roca que la contenía databa de la era precámbrica, anterior a los organismos complejos, anterior incluso al concepto de creación humana. Y sin embargo, suena. Al golpearla suavemente con metal, produce un tono extraño, ni campana, ni vibración pura. Un zumbido que parece venir del aire, no del objeto. Algunos que la oyeron dicen que el sonido no llega a los oídos, sino a los huesos. En 1982, el Dr. J. W. Eine, del Museo Nacional de Klerksdorp, la colocó en una cámara de vacío. Incluso sin aire para conducir el sonido, los instrumentos registraron una oscilación tenue, de 30 hercios, inaudible, pero innegable. Escribió, parece como si el objeto recordara un sonido y lo repitiera en silencio. Crónicas locales mencionan su presentación en 1389. Los testigos lo describieron como una máquina de luz. En cada salida de la luna, su esfera, un disco de plata pulida, emitía un resplandor suave. Los signos tallados en su borde, estrellas, órbitas, pequeñas lunas, parecían moverse con vida propia. No golpeaba el aire con sonido, sino con vibración. Un zumbido grave, profundo, que se sentía más que se oía. Los aldeanos aseguraban que, cuando sonaba, los pájaros callaban y hasta los árboles contenían el aliento. La ciencia lo llamó resonancia magnética. Pero los mineros contaban otra cosa. Decían que había más, cientos, durmiendo bajo la piedra. Cuando los taladros las alcanzaban, cantaban.
Algunos hombres abandonaron el trabajo. Uno dijo que el sonido le hizo soñar con mares. En otros rincones del mundo aparecieron artefactos similares, esferas de hematita en la India, orbes huecos de hierro meteórico en Bolivia. Todas con las mismas proporciones, los mismos anillos grabados, como si fueran símbolos de un lenguaje escrito en vibración, no en palabra. Las mitologías antiguas hablan de piedras que cantan, las piedras sonoras de los Andes, las esferas resonantes de Same, que contenían el aliento de los dioses. En el Rigveda se menciona una campana, cuyo tono fue el primero en despertar al mundo. Durante décadas, Orbis Mundi mantuvo su ritmo sereno. Los monjes decían que los educaba en la humildad, porque su medida no podía forzarse ni leerse. No marcaba minutos ni horas, solo el ir y venir de la luz. Les recordaba que el mundo era más antiguo que sus plegarias, y que hasta el silencio tiene un horario sagrado. Los mayas hablaban del tunculna, el corazón que suena dentro de la piedra. Tal vez son coincidencias. O tal vez, ecos de un mismo recuerdo, repetido por culturas que nunca se conocieron, pero soñaron lo mismo. En 1997, un grupo de acústicos analizó las grabaciones del sonido de la esfera de Klerksdorp. Descubrieron que su tono fluctuaba en armonía con la resonancia Schumann, el pulso electromagnético natural de la Tierra, que vibra a 7,83 hercios. Uno de los científicos, en voz baja, confesó, es como si el objeto estuviera sintonizado con el planeta. Allí, en esa coincidencia entre materia y atmósfera, comienza la verdadera pregunta. ¿Y si el sonido existió antes que el tiempo? ¿Y si esta campana no fue hecha, sino recordada, un eco del primer sonido del universo, la vibración que tejió la materia del silencio? Todas las tradiciones comienzan con sonido. Cuando Matías murió, el reloj fue sellado. Pero su rumor persistió. Los pastores del valle contaban que, al caer la noche, sentían bajo el suelo un temblor leve, un pulso vivo. Algunos decían que la torre misma respiraba con el reloj, como un solo pecho de piedra. Los hindúes dicen que el cosmos nació del Om. El Evangelio habla del Verbo. Los egipcios, del U, el aliento que dio forma al mundo. La creación, siempre, nace del tono. ¿Y si esta campana, sellada en piedra desde antes de la historia, fuera la huella de aquel primer sonido? El eco del principio, suspendido en el corazón de la tierra. Porque cuando una campana suena, su vibración nunca muere del todo. Permanece, invisible, extendiéndose en el aire, en el suelo, en la sangre. Tal vez el tiempo mismo sea así, no una línea, sino una onda que aún resuena, cada vez más tenue, pero nunca extinta. Hoy, la esfera descansa tras un cristal en un pequeño museo de Sudáfrica. En 1791, el anticuario Joseph Walter encontró fragmentos del mecanismo original mientras estudiaba las ruinas. Escribió que las piezas de metal estaban unidas no por óxido, sino por una crecencia cristalina, como si el bronce se hubiera convertido en vidrio. En un panel sobreviviente se leía, Tempus non numerat deum, el tiempo no cuenta a Dios. La mayoría pasa sin mirarla. Pero a veces, cuando el pasillo está vacío, un sonido muy bajo, casi inexistente, parece flotar en el aire, el pulso del mundo entre dos latidos. Nadie lo ha grabado. Nadie puede. Los micrófonos no registran nada. Y sin embargo, los que escuchan lo sienten, una vibración suave, profunda, como si la Tierra respirara. Quizás sea el eco del planeta. Quizás, nuestra propia imaginación. O tal vez algo más antiguo, un sonido que nunca se detuvo. Porque antes que las estrellas, ese mismo año, un relojero de Estrasburgo intentó reconstruirlo. Siguió las notas de Matías, que hablaban de mareas, armónicos y la cuerda lunar. Al activarlo, el reloj funcionó 13 días sin emitir sonido alguno. Al amanecer del 14º, su esfera se agrietó, y un tono se elevó en el aire, largo, puro, continuo, hasta el amanecer siguiente. Antes que los ríos, antes que el tiempo, hubo sonido. Y esta campana aún lo repite.
suave, eterno. En el sueño mineral de la tierra. Escucha el silencio lo suficiente. Y oirás también su eco. La resonancia callada, infinita. De la campana que sonó antes del tiempo. Nunca volvió a funcionar. Muy por debajo de la superficie inquieta del Mediterráneo, más allá del alcance de la luz y las tormentas, yace una ciudad dormida entre el coral y la sal. Sus calles son de limo, sus templos son jardines ahora, bosques silenciosos de piedra y anémonas. El mar se mueve dentro de ella con cuidado, como si temiera despertarla. Y los peces nadan donde los sacerdotes una vez oraban. Los buzos que la hallaron en los años 60 la llamaron Heracleion, aunque los antiguos mapas griegos la nombraban Tonis, la ciudad del dios. Durante siglos fue leyenda, un nombre en los escritos de Heródoto, que los eruditos tomaban por metáfora. Pero en el año 2000, tras décadas de búsqueda, el arqueólogo Frank Godio se posó sobre sus ruinas, a 40 metros bajo el mar, en la boca del Nilo. Columnas, estatuas, jeroglíficos tallados con nombres de reyes olvidados, todo intacto, envuelto en la respiración del agua. La llamaron el jardín bajo el mar, porque más que ruina, parecía sueño. El tiempo no la destruyó, el mar la preservó con su quietud. Los orólogos modernos aún discuten que era en realidad el Orbis Mundi. Algunos lo consideran un intento temprano de unir el movimiento mecánico con los ciclos naturales, una forma de reloj mareal, siglos adelantado a su tiempo. Otros, más espirituales, lo ven como una meditación hecha máquina, un instrumento no para medir el tiempo, sino para contemplarlo. Las columnas cubiertas de coral, los pórticos adornados con algas que ondeaban como velos. El suelo brillaba con monedas antiguas y restos de altares. Cada piedra parecía dormida, pero viva, sostenida por un silencio amable. En sus días, Heracleion fue un puerto, la gran puerta de Egipto hacia el mundo griego. Se decía que Helena de Troya y París caminaron por sus muelles, que allí los sacerdotes de Amón coronaban a los faraones antes de su viaje sagrado hacia Tebas. Era una ciudad de luz y ceremonia, donde el Nilo y el mar se encontraban en equilibrio divino. Hasta que, una noche, el equilibrio cambió. El mar subió. El delta descendió. Y la ciudad, edificada sobre limo tembloroso, se hundió lentamente, sin fuego, sin guerra. Bajo el monasterio fluye aún el mismo manantial. Los estudios geológicos muestran que su nivel sube y baja ligeramente con las fases de la luna. Si el péndulo de Matías realmente seguía ese pulso, el Orbis Mundi fue más que un artefacto, fue un puente entre tierra y cielo, entre materia y respiración. Solo la rendición silenciosa de la piedra al agua. Desapareció por completo, como si la tierra hubiese cerrado los ojos. Cuando los buzos la redescubrieron, hallaron estatuas colosales reposando de lado, con rostros serenos. Una figura de Api, dios del Nilo, de más de 10 metros, sonreía bajo un velo de algas. Cerca, un templo intacto aún mostraba inscripciones legibles, oraciones por equilibrio, plegarias a la inundación. Todo hablaba del agua como vida, del agua como Dios, del agua como destino. Entre los escombros se encontraron vasos de bronce, pesas de piedra, restos de barcos que aún reposaban junto al muelle, las sogas convertidas en piedra caliza. Pero quizás sea más simple. Quizás Matías comprendió que el tiempo no es algo que se posee, sino algo que escucha. Un buzo escribió en su cuaderno, es una ciudad entre respiraciones, ni viva ni muerta. Una gran estela, tallada durante el reinado de Nectaneo y, confirmó su identidad. Las palabras eran las mismas que en otra estela hallada tierra adentro, Tonis y Heracleion son una sola ciudad. Por fin, el mito y la arena se reconciliaron. Y sin embargo, bajo sus templos, hay algo más antiguo. Los sonares detectaron muros circulares, de bloques demasiado pesados para los egipcios tardíos. Algunos se alinean con las corrientes submarinas. Cuando los buzos pasaron entre ellos, los instrumentos comenzaron a vibrar. Nadie supo explicarlo. Los científicos hablaron de interferencia magnética.
En los archivos de Basilea se conserva un único pergamino con su firma. En él, un círculo dibujado a mano, lleno de espirales y pequeñas lunas. A su alrededor escribió. Los buzos dijeron, música. Los pescadores locales cuentan que, en ciertas noches, el mar brilla suavemente en esa zona, una luz azul que se mueve con el oleaje. Lo llaman Bari el Noom, el mar que sueña. Dicen que cuando la luna está alta y el agua calma, las estatuas abren los ojos. Sus rostros reflejan las estrellas a través de la superficie, los dioses recordando el cielo. Durante siglos, los marineros hablaron de campanas bajo el agua. No de metal, sino de piedra, un sonido lento, redondo, como viento atrapado. El equipo de Godio también lo oyó. Ninguna máquina pudo registrarlo, pero todos lo sintieron, una vibración grave, constante, que recorría el cuerpo. Algunos dijeron que era el mismo pulso que late en la tierra, la misma frecuencia que suena en las piedras más antiguas del mundo. Cuando la marea del cielo se retira, la tierra exhala. Cuando la tierra se detiene, las estrellas recuerdan. Así, Heracleion, ciudad de fiestas y embarcaciones, se convirtió en catedral del silencio. Un recuerdo suspendido en sal. Cada columna, una plegaria, cada estatua, un sueño inmóvil. En el Museo de Alejandría descansan ahora sus tesoros, vasos dorados, ofrendas, el rostro de un dios que ya no tiene nombre. Brillan bajo luces blancas, pero el mar sigue respirando en ellos. El aire a su alrededor es más frío, como si las profundidades aún los reclamaran. Y al verlos, uno comprende. Heracleion no fue destruida. Fue transformada. No se hundió, descendió. ¿Lo llamó el aliento de Dios? No terminó, cambió de reino. Quizás eso hacen todos los templos, tarde o temprano, regresar al silencio que los hizo sagrados. Volver al origen del agua. Si miras hacia abajo, a través del azul quieto, todavía se ven sus calles, sus pórticos, sus altares. El sol penetra el agua y los tiñe de oro. Y por un instante, parece que la ciudad sigue viva, solo que más despacio. Los peces cruzan sus puertas como peregrinos. Las algas ondean como estandartes invisibles. Y en algún lugar de sus santuarios, un tono profundo resuena, no de campana, sino de memoria. Porque lo sagrado nunca muere. Cuando las tropas francesas de la Revolución avanzaron por la Selva Negra en 1796, incendiaron muchos monasterios, entre ellos el de Rothwell. La torre sobrevivió, aunque medio derruida. Entre las ruinas, los aldeanos hallaron los fragmentos de la esfera, plata fracturada que aún brillaba a la luz de la luna. Dijeron que parecía agua congelada. Solo cambia de ritmo. Solo aprende a respirar bajo otra luz. Así duerme el jardín bajo el mar, paciente, luminoso, eterno. Una ciudad que no está perdida, sino escuchando. Esperando que el mundo de arriba vuelva a oír su voz. En el silencio más septentrional del mundo, donde el aire parece más antiguo que el tiempo, hay piedras que miran las estrellas. Se alzan sobre una llanura de hielo y sombra, emergiendo del permafrost que nunca se derrite. Sus formas son simples, círculos, arcos, espirales, pero sus alineaciones son perfectas. No miran al horizonte, sino al cielo. Aún hoy, en ciertas noches en que la niebla se espesa y la luna está llena, algunos caminantes aseguran oír un tono. No es música. No es campana. No es viento. Proviene del suelo mismo, tenue, paciente, eterno. Los pueblos del norte las llaman los ojos de la tierra. Los arqueólogos las llaman observatorios árticos, aunque nadie sabe realmente qué observaban. La más antigua se encuentra en la península de Kola, en el extremo norte de Rusia, un lugar donde el sol de medianoche convierte el cielo en oro líquido, y la noche, cuando llega, es absoluta. Allí la llaman Pustozersk, la ciudad del vacío, aunque ya no queda ciudad alguna. Solo piedras, y el viento, que nunca deja de hablar.
Cuando los primeros exploradores llegaron en la década de 1920, hallaron decenas de formaciones circulares talladas en la tundra helada, cada una alineada con el amanecer de ciertas estrellas. Vega. Deneb. Polaris. Algunas de esas alineaciones son miles de años anteriores a cualquier sistema de navegación conocido. Sus constructores no dejaron herramientas ni escritura, solo la geometría de su intención. Algunos creen que fueron los Sami quienes las erigieron. Quienes se quedan lo describen como el sonido de una respiración. Otros hablan de los hiperbóreos, un pueblo mítico mencionado por los griegos, que vivía más allá del viento del norte, donde el aire era claro y las estrellas estaban al alcance de la mano. Decían que allí nacieron los dioses, en una luz tan pura que no podía mirarse. Quizás estas piedras sean todo lo que queda de esa luz. Por la noche, cuando la aurora se mueve por el cielo, las piedras parecen brillar. Cada una atrapa un fragmento de luz y lo retiene un instante. Los ancianos Sami dicen que, entonces, las piedras están despiertas. Dicen que la aurora no es luz, sino memoria, las almas de los antepasados viajando por las sendas del cielo. Y las piedras, colocadas hace milenios, son sus marcas, para que encuentren el camino de regreso. En 1968, una expedición dirigida por el joven astrofísico Yuri Balakin llevó instrumentos al lugar. Detectaron anomalías magnéticas alrededor de los círculos, débiles pero rítmicas, pulsando al compás de la aurora. Un sonido sin principio ni fin. Las mediciones formaban un patrón demasiado exacto para ser casualidad. Balakin escribió, las piedras escuchan al cielo. Al insertar micrófonos en el hielo, captaron tonos graves, vibraciones subsonoras que aumentaban y descendían con el movimiento de las luces del norte. Algunos lo atribuyeron al desplazamiento de los glaciares. Otros lo llamaron resonancia, la voz del campo magnético terrestre hecha audible. Pero los guías Sami solo dijeron, esa es la canción de los guardianes. Cada invierno, cuando el sol desaparece durante meses y el cielo se convierte en un lienzo de fuego, los aldeanos encienden pequeñas hogueras entre las piedras. Se sientan en silencio, mirando hacia arriba. Para un forastero, parece un rezo. Para ellos, es un recuerdo, escuchar cómo respira el cielo. Un reloj que nunca se detuvo, porque nunca fue hecho para moverse. No están solas las piedras de cola. Hay círculos semejantes en Noruega, Finlandia, Siberia. Incluso bajo el hielo de Groenlandia se han hallado alineaciones que siguen las mismas estrellas. Y en Alaska, los Inupiat cuentan que algunas rocas cantan cuando la aurora pasa sobre ellas. Quizás todas formaron parte del mismo mapa antiguo, una red polar de piedra y silencio, trazada para oír el giro del firmamento. No templos. No tumbas. Instrumentos para escuchar. Los astrofísicos modernos descubrieron que esas alineaciones no corresponden al cielo actual, sino al de hace unos 10.000 años, el final de la edad de hielo, cuando los polos estaban en otras posiciones. Quienes las levantaron conocían el movimiento de las estrellas a través de los milenios. Y entre ese aliento y el silencio, el mundo sigue midiendo su propia calma, no en segundos ni en años, sino en presencia. Eso no es azar. Es herencia. En 2004, imágenes satelitales revelaron algo asombroso. Varias de esas estructuras forman un arco casi perfecto alrededor del círculo polar, como si los constructores hubieran trazado el camino del giro terrestre. Algunos piensan que era un mapa del tiempo, no del espacio. Otros hablan de una ciencia perdida, una armonía entre piedra, cielo y campo magnético, una forma de afinar la tierra con las estrellas. Cuando uno se encuentra entre esas piedras, el silencio tiene peso. Se siente como una presencia. Las estrellas parecen cercanas, suspendidas, eternas. La aurora ondula como un aliento visible. Y por un instante, se tiene la impresión de que las piedras escuchan algo que aún está hablando, muy lejos, más allá del oído. Quizás la eternidad nunca trató del paso del tiempo. Los Sami tienen una palabra para ese sonido, wika, el ruido de lo invisible. Dicen que, si lo oyes,
es porque el cielo te recuerda. A veces, durante la noche polar, las piedras emiten un zumbido leve. No siempre. Solo cuando el frío es tan profundo que el aire deja de moverse y la aurora arde verde sobre el hielo. La vibración recorre el suelo como el eco de una campana golpeada antes del tiempo. Algunos dicen que es el pulso magnético de la Tierra, otros, las voces de quienes aún guardan el cielo desde debajo de la nieve. Es extraño, en un lugar tan desolado, el universo parece más vivo. Allí, donde nada florece, las estrellas respiran más cerca. Quizás por eso las levantaron. Quizás siempre trató de escucharlo. No para rezar, sino para escuchar. Los guardianes se fueron. Sus nombres se borraron. Pero sus piedras siguen ahí, mirando el mismo cielo, resonando en el mismo frío. Y cuando la aurora pasa sobre ellas, lenta, brillante, infinita, parece que aún están de pie, envueltos en piel y silencio, con los ojos alzados, escuchando el cielo que nunca duerme. En el desierto del oeste de Anatolia, donde el viento arrastra polvo como si fueran plegarias, se alza una puerta que no lleva a ninguna parte. Tallada en un acantilado de piedra roja, cubierta de símbolos que el tiempo apenas recuerda, espera, sola, antigua, intacta. Existen lugares en el mundo donde el mar no descansa, donde parece respirar, recordar, custodiar algo bajo su superficie. Al sur de Okinawa, frente a las islas Ryukyu de Japón, se extiende uno de esos lugares, una vasta formación de piedra que desciende como una escalera hacia la oscuridad. La llaman la Puerta de Midas, aunque el nombre es más joven que la roca. Otros la conocen como la Puerta del Sueño Infinito. Desde lejos parece un templo, una fachada de precisión geométrica, un triángulo enorme coronado por espirales y soles grabados. Son los símbolos de Frigia, el reino de los reyes olvidados. Y sin embargo, tras la puerta no hay nada. Ni cámara, ni túnel, solo piedra sólida. Una puerta que abre hacia el silencio. Cuando los arqueólogos la visitaron en el siglo XIX, pensaron que era una tumba. Llevaron lámparas, herramientas, cuadernos. Pero al tocar la roca, comprendieron que no había interior. Los buzos la llaman el monumento de Yonaguni. Los científicos, prudentes, prefieren llamarla geología. Pero quienes han descendido a su silencio azul saben que allí hay algo distinto, una antigüedad que no pertenece al azar, una intención tallada en la piedra. La entrada no era una entrada, sino un signo. Un umbral esculpido para el alma, no para el cuerpo. Los frigios, que florecieron hace más de 2 milenios, eran un pueblo de música y sueño. Sus mitos hablaban del descanso como un puente hacia lo divino. Su rey Midas, el del toque dorado, adoraba a Sabacio, el dios que muere y renace sin fin. Quizás esta puerta no fue hecha para la muerte, sino para el regreso. Al atardecer, las tallas de la fachada parecen brillar. Las líneas y espirales capturan la luz, y por un momento, la piedra respira. Algunos lugareños dicen que al caer la tarde se oye un murmullo en el aire, un sonido bajo que proviene del interior del acantilado. Otros dicen que es el aliento de los que cruzaron. El primero en descubrirla fue Kiichiro Aratake, en 1986. Seguía un banco de peces cuando su linterna reveló un muro, luego una esquina, luego escalones que bajaban al vacío. Las superficies eran demasiado rectas, demasiado humanas. Mientras se deslizaba a lo largo del borde, la corriente parecía murmurar, y sintió, como tantos después de él, la extraña sensación de ser observado. En el pueblo cercano de Yaskaya, la roca escrita, los pastores cuentan una vieja historia. La puerta fue hecha para los dioses cansados. Cuando un dios decide dormir para siempre, pasa por ella y se acuesta en la tierra, convirtiéndose en mineral, en sueño, en montaña. Así, la tierra misma sería un cuerpo divino que duerme. Entrar en las rocas es regresar al origen. Los arqueólogos descubrieron que los grabados se alinean con el solsticio. Solo una vez al año, la luz de la mañana toca el centro de la puerta durante un minuto exacto. Luego desaparece.
como si la puerta se abriera no en el espacio, sino en el tiempo. En su centro hay una palabra, matar. El monumento reposa a 26 metros de profundidad, tallado en arenisca que el mar ha desgastado sin destruir. Columnas se alzan como pilares de un templo sumergido. Terrazas descienden en plataformas amplias como plazas. Un rostro, o algo semejante, mira hacia arriba a través del agua, los ojos borrados, los labios fracturados, y sin embargo, inconfundiblemente esculpido. El nombre de la diosa madre, la misma que los griegos llamarían Cibeles. Era guardiana de los ciclos, del nacimiento, de la muerte, del descanso. Sus templos miraban al sol naciente, despertando la tierra con cada amanecer. Y en la noche, recogía los sueños de quienes dormían cerca. Quizás esta puerta fue su altar. Un portal no para entrar, sino para entregar los sueños al silencio. En los años 50, investigadores de Ankara colocaron sensores alrededor de la fachada. Detectaron vibraciones leves, pulsos que se repetían con exactitud cada medianoche. No eran temblores. No era viento. Los oceanógrafos afirman que la estructura podría ser natural, un antiguo acantilado transformado por la erosión y los movimientos sísmicos. Pero otros, arqueólogos, soñadores, buzos, han visto señales de diseño, huellas de herramienta, pasadizos alineados al solsticio, canales que parecen conducir agua o luz. La roca se expandía y contraía, como si respirara. Lo llamaron el latido de matar. Para los frigios, dormir era conversar con lo invisible. Creían que el alma, en quietud, podía viajar entre mundos. La puerta era el lugar de esa conversación, una frontera entre vigilia y eternidad. Hoy, los aldeanos aún dejan flores secas, plumas, piedras pulidas. Susurran nombres al pie del muro y esperan. Dicen que la roca escucha. Y que a veces, cuando el aire se detiene, responde con calor. Cerca de la puerta hay escaleras que no conducen a nada, figuras deshechas por la arena, muros comenzados y jamás terminados. En las corrientes de Yonaguni, el mar vibra con energía callada. Los peces cruzan los portales como si siguieran un camino ancestral. El coral brilla en oro pálido. Y en lo más hondo se abre una entrada, un umbral de piedra perfecto, un arco que conduce a ninguna parte. Los pescadores la llaman Amanocao, la puerta del cielo. Dicen que fue construida por un pueblo que sabía escuchar al mar, que grabó su voz en la roca. Como si los constructores recordaran, de pronto, que no toda obra debe completarse. Quizás comprendieron que la perfección duerme en lo inacabado. De noche, el cielo se posa sobre la puerta. Las estrellas reflejan sus formas en la piedra, y los grabados parecen encenderse. Si uno permanece en silencio, la respiración se vuelve lenta, y el desierto comienza a sonar como un corazón lejano. Entonces se entiende. No es la puerta a la muerte, sino a la calma. No conduce al final, sino al ritmo que une principio y fin. Una puerta para volver al pulso de la tierra. No pide ser cruzada. Las leyendas de Okinawa y las islas Yaeyama hablan de Mu, un reino hundido, más antiguo que Egipto o la Atlántida. Una tierra donde el mar y el cielo eran un solo cuerpo, y los dioses caminaban descalzos sobre el coral. Cuentan que su desaparición no fue castigo, sino sacrificio. El pueblo de Mu hundió sus ciudades para salvar al mundo de arriba. En sus templos estaba escrito: el océano recuerda lo que la tierra olvida. Pide ser recordada. Escuchar no el sonido, sino el intervalo entre los sonidos. El lugar donde todo descansa. Y si cierras los ojos, lo sientes. El aire frío, la piedra tibia. El murmullo bajo tus costillas. Una puerta no en la roca, sino dentro de ti. Y más allá. Solo paz. Los arqueólogos marinos han medido cada terraza con precisión. La plataforma principal mide 150 metros de largo y 40 de ancho. Los escalones descienden en intervalos exactos. Algunos ángulos coinciden con los puntos cardinales, como si señalaran el amanecer o la salida de la luna.
Hay quienes afirman haber visto esferas de piedra alineadas como mapas de estrellas cubiertos de algas. Cuando el mundo duerme, la historia exhala. El ruido se apaga, el pulso de las ciudades, el murmullo de las máquinas, el compás de los relojes, todo se rinde ante un ritmo más lento, más antiguo. Y allí, en la pausa entre los segundos, las historias vuelven a moverse. No surgen de los libros, sino del polvo, de los ríos que duermen bajo la arena, de las campanas que resuenan en la piedra, de las ciudades que sueñan bajo el mar. Cada historia es un aliento que la tierra olvidó soltar, y que ahora susurra en nosotros mientras descansamos. Has caminado entre ellas, una por una. Seguiste el mapa que conducía a la sombra, cruzaste las costas perdidas bajo la luna, escuchaste las campanas que sonaron antes del tiempo, las voces que vigilan el cielo helado. Estuviste ante puertas que nunca se abren, y sin embargo, entraste. A través del silencio. A través del asombro. El doctor Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, propuso que el monumento podría datar de 10.000 a.C., cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Fue ridiculizado. Pero los fragmentos de coral cercanos muestran trazas de asentamientos antiguos, más viejos que cualquier aldea conocida en Japón. A través del sueño. Quizás lo sentiste. El hilo invisible que une todas las historias no es el conocimiento, ni la fe, ni la memoria. Es la escucha. Los antiguos construían en ritmo. Sus templos, sus círculos, sus canciones, todo estaba afinado con algo mayor, algo que no se podía ver pero sí sentir. Dormir era volver a ese ritmo, recordar que la vida, como la luz, no es continua, sino vibrante. Una oscilación entre el ser y el silencio. Cuando se dibujó el mapa de la sombra, no indicaba el camino, sino la frontera. Cuando Heracleion descendió al mar, no se perdió, se transformó en calma. Quizás sea coincidencia. O quizás el mar haya guardado la historia antes de que pudiera escribirse. Cuando los guardianes del cielo helado levantaron sus piedras, no medían las estrellas, marcaban el pulso del universo. Y cuando la puerta del sueño infinito fue tallada, no anunciaba el fin, sino el descanso. La tierra no guarda certezas, sino pausas. Respira entre eras, recordando con cada silencio. El viento en un templo, el murmullo del hielo, la vibración de la piedra que recuerda el firmamento, todos son un mismo lenguaje, hablado en distintas edades. No estamos fuera de él. Somos parte de ese aliento. Cada latido nuestro pertenece a la misma música que mueve las mareas. Cada sueño es una chispa del tiempo antiguo, brillando de nuevo en nosotros. Así que, mientras caes hacia el sueño, imagina el mundo girando sin sonido. Los buzos hablan de un sonido, un zumbido profundo, constante, que emana de la piedra. Algunos lo sienten vibrar en los huesos. Los okinawenses lo llaman kaminari no koe, la voz del trueno. Los ancianos dicen que no es trueno, es memoria. Los continentes respirando. Los océanos soñando. Las estrellas ardiendo lentamente, demasiado despacio para morir. En algún lugar, una campana sigue sonando bajo la roca. En algún lugar, un río despierta en la arena. En algún lugar, los antiguos aún observan el cielo, manteniendo su guardia. Quizás el tiempo no avanza. Quizás respira. Inhalando historia, exhalando silencio. Cada relato que has escuchado es una exhalación del universo. La puerta sigue ahí. Un rectángulo perfecto cortado en la roca viva, que parece reflejar el cielo cuando la luz cae oblicua. Y cada sueño, su eco. No temas el silencio que llega ahora. No es vacío. Es retorno. El mundo recordando su equilibrio. Porque al dormir, la distancia entre tú y lo eterno desaparece. Eres el cartógrafo que traza costas invisibles. Eres el buzo que toca los templos sumergidos. Eres la piedra que canta en la noche polar. Eres la puerta que no se abre, pero nunca se cierra. Quienes cruzan ese umbral emergen cambiados. Algunos sueñan luego con luces bajo las olas, con ciudades que respiran.
Otros solo recuerdan el silencio, tan vasto que parece no tener fin. El mundo seguirá girando. Las arenas volverán a moverse. Las estrellas seguirán sus danzas de milenios. Y bajo todo ello, el pulso antiguo continuará. Deja que el sonido se apague. Deja que la imagen se disuelva. Deja que la mente sea agua. La noche es antigua. Y te recuerda. Duerme, viajero. En los archivos de Kioto, un pergamino del periodo Kamakura describe una isla que flotaba y cayó, donde las estrellas tocaban el océano. La tinta casi se ha borrado, salvo una frase: había una puerta que se abría en dos direcciones, hacia el mar y hacia el alma. La historia continúa. ¿Dónde termina el lenguaje? Quizás era poesía. O advertencia. El hecho es que la estructura existe. Bloques ensamblados con precisión, ángulos que coinciden con antiguos santuarios Mon, símbolos que repiten las espirales y ondas de la cerámica más primitiva. Algunos buzos dejan ofrendas, grullas de papel, monedas, pequeños trozos de coral atados con hilo. Las depositan frente al umbral y ascienden lentamente, como si abandonaran un templo. Desde la superficie, el mar parece tranquilo. Pero debajo, en la penumbra, se siente el peso de ese límite antiguo, la certeza de que algo espera, inmenso y paciente. En las noches de luna, dicen los pescadores, el agua sobre Yonaguni brilla con un pulso azul, como si la puerta siguiera viva. Después de las tormentas, el mar exhala burbujas que forman signos fugaces, parecidos a runas, antes de deshacerse. Quizás el monumento nunca fue hecho para ser hallado. Quizás fue una oración esculpida, no para ser leída, sino para ser devuelta al océano. Si escuchas el vaivén de la marea sobre la piedra, el sonido no es destrucción, sino respiración. Como si el mar, recordando aún a sus constructores, inhalara su silencio y exhalara nuestro asombro. Y así la puerta permanece, abierta, infinita, esperando. En lo alto de los Andes, donde las nubes se deslizan como un aliento blanco sobre la columna de las montañas, existe un valle que murmura. Los viajeros lo mencionan antes de nombrarlo, un sonido que parece vivir dentro de la roca misma, que asciende desde terrazas más antiguas que los incas y vuelve a disolverse en silencio. A ese lugar lo llaman Saigüite. Se encuentra cerca de Abancay, en el sur del Perú, rodeado de eucaliptos y del aire delgado y luminoso de los 12.000 pies. En el centro de una plaza olvidada descansa un solo bloque de granito, de más de 4 metros de ancho, tallado con cientos de terrazas diminutas, escaleras, canales y cuencas. Parece una ciudad petrificada, un mapa no de tierra, sino de movimiento. Los primeros arqueólogos que lo estudiaron, a comienzos del siglo XX, creyeron que era un modelo hidráulico, una maqueta de canales. Más tarde, otros vieron en él un diagrama sagrado, un mapa cósmico donde el agua fluía como ofrenda ritual a los dioses de la tormenta y de la fertilidad. Los quechuas lo llaman la piedra que habla. Porque cuando la lluvia cae sobre ella, los canales se llenan y la piedra comienza a susurrar. Cada surco emite un tono distinto. El agua corre en espirales, cae por diminutas escaleras, se recoge en cuencas que brillan como espejos. De noche, bajo la luz azul de la luna, esas aguas parecen moverse con vida propia. Si uno se inclina junto a ella, siente una vibración, un sonido que no pasa por los oídos, sino por los huesos. Algunos creen que fue parte del santuario inca de Saigüite, dedicado a la diosa Pachamama. Otros dicen que es mucho más antiguo, obra de una civilización anterior cuyo nombre se perdió antes de que existiera la historia. El propio granito lo sugiere, no proviene de la zona, y fue tallado con una precisión que desafía las herramientas conocidas. No hay marcas de cincel visibles, las superficies parecen suavizadas, moldeadas por sonido y no por hierro. Los ingenieros han medido su geometría.